Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Lejos de los noroeste resumen. Después de una discusión con sus padres, Pacifica Northwest huye al bosque. A solas, piensa en el estrés y la vida que sus padres le han impuesto, así como en a quién puede recurrir. Tiene lugar unos días después de Weird-Magedón, ligero contenido dipsifica, pero más vendrá si escribo más capítulos. Resulta que solo fue luz para el capítulo 1, capítulo 1. El fugitivo chapter text en Gravity Falls, parecía que las cosas finalmente se estaban calmando. Hace unos días, este no era el caso. Sin embargo, ahora que ningún triángulo malvado estaba empeñado en destruir el universo, la vida de la gente del pueblo había vuelto a la normalidad. Tan normal como podrían ser las cosas en un lugar como Gravity Falls. Claro, un gnomo ocasional podría ser visto robando un pastel. O tal vez en el bosque, se podían escuchar los gritos lejanos de un grupo de manotauros. Pero incluso con todo eso, la vida era buena. La ciudad se había unido para reparar la cabaña del misterio a su antigua gloria deteriorada, y su nuevo héroe, Stanley Pines, había comenzado a recuperar muchos de sus recuerdos. Las cosas se calmaron a medida que terminaba el día. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de la línea de árboles de Oregón, hubo cierta conmoción. Pacifica Elisa Northwest bramó Preston Northwest mientras gritaba esto. Una Pacífica con los ojos llorosos salió por la puerta principal de la residencia temporal del noroeste. A medida que huía de su casa y se adentraba en el bosque, la voz de su padre se volvió gradualmente más lejana. No sabía hacia dónde corría, ni cuándo se detendría, pero no importaba. Necesitaba alejarse lo más posible de sus padres. No se detuvo cuando ya no pudo oír su voz. No se detuvo cuando uno de sus zapatos se desprendió en un agujero. No se detuvo mientras algunas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Después de correr durante lo que parecieron horas, finalmente disminuyó la velocidad hasta detenerse. Era un desastre. Su cara estaba caliente y le faltaba el aliento. Le dolían los costados mientras jadeaba en busca de aire, mientras que sus brazos y piernas tenían ligeros rasguños de ramas y ramitas. Su largo cabello rubio estaba alborotado con algunas hojas que sobresalían. Al mismo tiempo, su chaqueta morada contenía algunos agujeros y rasgaduras nuevos. Pero en este momento, no podía pensar en su apariencia. Hacía apenas unos días, su familia lo había perdido todo. Sus estúpidos padres habían jurado lealtad a Bill, no habían ganado nada y habían perdido toda la riqueza que habían ganado. Bueno, no. Ganado no era la palabra correcta. Esto la sería más precisa. El hecho de que su familia perdiera todo el dinero que habían engañado, robado y mentido no preocupaba demasiado a Pacifica. Sin embargo, preocupaba mucho a sus padres. Pasaron por la primera etapa del duelo con bastante rapidez y parecían estar atrapados en la etapa de la ira. Desde que se vieron obligados a vender su mansión, sus padres habían estado discutiendo cada vez más a menudo. Esta noche, Pacifica se vio envuelta en la discusión. De alguna manera, sus padres habían decidido que todo era culpa suya y le echaron la culpa de sus circunstancias recientes. Como si su acoso verbal no fuera suficiente, su padre había traído de vuelta la campana. Dios, ella odiaba esa campana. El timbre agudo, la mirada de Preston, llena de desdén por su resistencia mientras la sacudía, cómo se apagó por completo cuando la escuchó. Todo en él la enfurecía. Desde el incidente en la fiesta en su antigua mansión, su padre lo usaba cada vez menos. Se había convertido en algo que reservaba solo para emergencias, cuando necesitaba que su hija escuchara. A Pacifica solo le decía una cosa. Lo mucho que sus padres querían controlarla. Había empezado a preguntarse si sus padres la veían como una persona, y mucho menos a su hija. Les parecía que ella era solo una cosa. Una cosa que podrían usar para hacer alarde de su riqueza. Algo sobre lo que tenían control. ¿Acaso la querían? Apenas podía pensar en un momento en el que incluso hubieran tenido contacto físico con ella. De vez en cuando, había una mano rara en el hombro para un retrato familiar o una aparición pública. Mientras pensaba en todo esto, se sentó lentamente en la tierra fresca. Se llevó las rodillas al pecho y enterró la cara en ellas, ignorando el ligero escozor de los arañazos que acababa de obtener.
Le enseñaron a mantener su apariencia, controlar sus emociones y ser la niña perfecta que sus padres podían exhibir en las fiestas. ¿Qué significa todo eso siquiera? ¿Por qué debería mantener todo esto para mi estúpida familia? Pensó para sí misma. Algunas lágrimas corrieron por los lados de sus mejillas, incluso ahora, trataba de mantener todo reprimido. Era el camino del noroeste. Pero, ¿por qué tenía que ser a su manera? Pensó en la noche de la fiesta, en las palabras que Dipper le había dirigido en aquella habitación oscura. El hecho de que seas hija de tus padres, no significa que tengas que ser como ellos. Sabía que ya había cambiado, desviándose del camino que sus padres le habían puesto y rebelándose más a menudo. Pero, ¿eso significaba que ella era diferente? No. Dipper tenía razón. No tengo por qué ser como ellos. Yo no soy como ellos. Pacífica se tranquilizó. Sin embargo, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Todo el trabajo que había hecho antes fue en vano? Cada soltero día se despertaba, antes del amanecer, para ir a los eventos que sus padres habían planeado para ella. Había hecho tanto y se había esforzado tanto para ser la niña que sus padres querían que fuera. ¿Valió la pena todo ese esfuerzo? Había ido a más eventos de los que podía contar. Todo, los desfiles, las fiestas, las inauguraciones, incluso las reuniones con familias con suficiente riqueza como para comprar países pequeños. ¿Fue todo ese tiempo desperdiciado? ¿He hecho algo con mi vida? Para mí. ¿No es una estúpida formalidad en la que insistieron mis padres? Recordó la aventura que ella y Dipper habían emprendido para salvar la cara de Mabel. La forma en que ella le había confiado cuando se los llevaron. El profundo consuelo que sintió cuando él le dijo que era más que una cara bonita. Todo lo que había dicho sobre notar la verdadera Pacífica. Sonrió para sí misma, pero una ola de calor le recorrió la cara al recordar lo que había hecho a continuación. Sintió que sus mejillas ganaban algo de color mientras pensaba en el abrazo que compartió con ese idiota. Fue un lindo abrazo. Algo que necesitaba en ese momento, y por lo que estaba desesperada ahora. Su rostro se sonrojó aún más mientras relataba la vergüenza de contarle accidentalmente a Mabel sobre el abrazo. Tuvo que pasar la siguiente hora diciéndole a Mabel que se callara y se defendiera del aluvión de acusaciones resultante. Se molestó un poco cuando descubrió que Dipper le había dado el número de Mabel en lugar del suyo. Según Mabel, Dipper ni siquiera tenía un teléfono celular. ¿Cómo hay gente por ahí que todavía no tiene su propio teléfono? Pacífica pensó mientras los mensajes de texto que le había enviado Mabel pasaban ante sus ojos. No era como si le gustara ni nada por el estilo. Ella simplemente necesitaba a alguien que la apoyara. Alguien con quien pudiera hablar. Dipper resultó ser ese alguien. Él la había escuchado y le había dicho lo que ella necesitaba escuchar. Eso fue todo. De verdad. Incluso mientras pensaba esto, él parecía quedarse en su mente. Solo pequeñas cosas que había notado. Como el exceso de confianza que se ponía cuando se aventuraba. O la linda marca de nacimiento que pudo vislumbrar cuando estaba arreglando su corbata para la fiesta. La forma en que siempre sabía lo que tenía que decir y cómo se preocupaba por sus amigos y familiares. Ella soltó una risita a carcajadas, al darse cuenta de lo lejos que su mente se había desviado de sus problemas originales. Estaba perdida. Física y emocionalmente. No tenía ningún plan cuando se escapó. Su caminata sin rumbo la había llevado a lo profundo del bosque. Estaba demasiado cansada para pensar correctamente, pero incluso si supiera dónde estaba, ¿a dónde podría ir? Volver a casa no era una opción. No había forma de que se hubieran calmado, y ella no podía soportar estar cerca de sus padres en ese momento. Pero, ¿a dónde más podía ir? Lo que necesitaba ahora era una señal. Y luego, un par de pies delante de ella, allí estaba. Un letrero, una flecha de madera desgastada, clavada en un árbol. Choza misteriosa. Por aquí. Pensó en sus opciones. Si tuviera que confiar en alguien, sin duda sería en los pinos. Sabía hasta dónde llegarían por sus amigos y familiares, saltando de cabeza al peligro sin pensarlo dos veces. Se secó las comisuras de los ojos con las mangas ligeramente deshilachadas de la chaqueta, tratando de no manchar ligeramente el rímel que sus lágrimas habían arruinado ligeramente. Con una respiración profunda y temblorosa, se puso en pie y comenzó a caminar hacia la cabaña, hacia el único lugar donde sabía que podía buscar refugio. Capítulo 2. En la choza resumen.
Mientras Dipper y el resto de la familia Pines se preparan para una noche relajante, una sorpresa llama a su puerta trasera. Era una noche tranquila en la cabaña del misterio. Por una vez, nadie tenía que embarcarse en aventuras locas, ningún zombie irrumpía en la ciudad y ningún monstruo causaba estragos. La familia Pines parecía estar finalmente tomando un descanso. Ford estaba teniendo un merecido descanso. Después de varias noches de insomnio que consistieron en reparar el daño que Bill le había hecho a la realidad, ayudar a su hermano a recuperar la memoria y ponerse al día con su viejo amigo Mtubuket, finalmente se estaba tomando un descanso. Stan y Mabel estaban en la sala de estar, preparándose para un maratón de detective. Dado que Stan había olvidado la mayor parte del espectáculo, Mabel decidió que era su deber ponerlo al día de nuevo. Vamos, Dipper. Empieza en 5 minutos. Gritó Mabel arriba. Sí, Mabel. Ya voy. Replicó Dipper con voz aturdida. Hace solo un minuto le informaron que también formaba parte de este grupo de vigilancia. Ya estaba vestido para ir a la cama, lo que significaba usar su atuendo normal, menos su característico chaleco acolchado azul, y se sentía agotado. Mientras Dipper bajaba las escaleras, oyó que llamaban a la puerta trasera. Dejando escapar un bostezo, se devanó la mente, tratando de averiguar quién podría ser. Tal vez Mabel había invitado a algunos de sus amigos a ir a verlo con ellos. ¿Tendría que lidiar con otra de las fiestas de pijamas de su hermana? Sin embargo, cuando abrió la puerta, alguien inesperado estaba allí. Frente a él estaba Pacifica Northwest. Esta era la tercera vez que aparecía en el porche trasero de la cabaña misteriosa, pero esta vez, algo era claramente diferente. Su comportamiento era completamente extraño. Por lo general, tenía un aire de confianza a su alrededor, pero no se veía por ninguna parte. Su cabello estaba enredado, con algunas hojas pequeñas que sobresalían. Su costosa chaqueta morada parecía desgastada, con algunas manchas de barro y mugre. Le faltaba un zapato y. ¿Había estado llorando? Oye Pacífica, dijo, entrecerrando los ojos cuando empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Pasa algo? Levantó la cabeza, al parecer para encontrar su habitual actitud segura y exuberante. Sin embargo, cuando abrió la boca, esta fachada comenzó a desmoronarse. Dipper. Alcanzó a decir, mirando hacia el porche. ¿Puedo entrar? Ahora, Dipper no solo estaba confundido, sino también preocupado. Sí, claro, Dipper alcanzó a decir, abriendo la puerta antes de hacerle un gesto para que entrara. Pacifica asintió y trató de sonreír. Gracias, susurró suavemente en voz baja. Las preguntas corrían por la mente de Dipper. ¿Estaba bien? ¿Por qué estaba aquí? ¿Algo malo estaba pasando? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Mientras caminaba junto a él hacia la choza, Dipper notó algunos cortes y rasguños en sus brazos y piernas. ¿Había estado corriendo por el bosque? Más preguntas comenzaron a acumularse en la mente de Dipper mientras intentaba averiguar por qué ella estaba allí. Vaciló antes de extender una mano y colocarla cuidadosamente sobre su hombro. Ella se estremeció, no esperaba el repentino contacto, pero no trató de quitárselo de encima cuando se volvió para mirarlo. Pacífica, ¿está todo bien? Preguntó, con la voz llena de preocupación y urgencia. Pacífica miró a Dipper, tratando de forzar una sonrisa. La verdad es que no, Pacífica comenzó en ese momento. Mabel asomó la cabeza por la esquina de la sala. Oye Dipper, ¿hay alguien aquí? Se interrumpió, al ver la mano de Dipper en el hombro de Pacífica. Mabel dijo, con una sonrisa en su rostro. No sabía que invitaste a una chica. La cara de Pacífica se sonrojó un poco, pero no tenía energía para discutir con Mabel. Dipper lanzó a su hermana una seria mirada de ahora no es el momento, cuando Mabel se dio cuenta de que algo no estaba bien. La sonrisa desapareció del rostro de Mabel al ver a la Pacífica desgastada de pie frente a ella. Salió corriendo de la sala de estar y se acercó a ellos. ¿Qué está pasando? Preguntó Mabel, en un tono un poco preocupado. Miró a su amiga de arriba a abajo antes de volverse hacia Dipper. Oye, Pacífica, ¿está bien? Dipper se alejó de Pacífica y se acercó a su hermana. Mabel, ¿podrías agarrar algunas tiritas, o tal vez un botiquín de primeros auxilios si puedes encontrar uno? Mabel asintió, dándole rápidamente unas palmaditas en la espalda a Pacífica antes de correr hacia la cocina. Gracias, Dipper alcanzó a decir Pacífica, esbozando una débil sonrisa. Se aclaró la garganta y respiró hondo, recomponiéndose antes de continuar. Así que sobre por qué estoy aquí.
Mis padres y yo tuvimos una discusión. Yo, no pude soportarlo y salí corriendo. Me preguntaba si yo, podría tal vez, ¿te quedas aquí? Antes de que Dipper pudiera responder, levantó las manos. Solo hasta que sienta que puedo enfrentarme a mis padres. No necesito quedarme por mucho tiempo. Por favor. Su expresión asustada lo decía todo. Este era el único lugar al que creía que podía acudir. Estaba desesperada porque dijeran que sí. Dipper vaciló antes de asentir. Sí, Pacífica. Eres nuestro amigo. Si quieres hablar de ello, estaré aquí. Primero, vamos a buscar a Mabel y vamos a arreglarte. Él le dedicó una cálida sonrisa mientras le hacía un gesto para que lo siguiera. Los hombros de Pacífica se relajaron mientras dejaba escapar un suspiro de alivio y finalmente sonrió. Gracias, Dipper. Esto significa mucho. Dipper giró la cabeza al sentir que sus mejillas se enrojecían y su corazón latía más rápido. Cuando estaba cerca de Pacífica, actuaba de manera diferente. Se sentía más seguro, casi como si estuviera tratando de impresionarla. Pero así era como él actuaba cuando ella actuaba como ella misma. No era la primera vez que la veía comportarse a esa manera. Cuando la encontró en la habitación oculta durante la fiesta del noroeste, o cuando estaban atrapados dentro del saco de arpillera de Mr. What's Face. Cuando sus fachadas se desmoronaron y ella actuó como una niña de su edad, él quiso consolarla. No debería estar concentrándome en esto en este momento, pensó Dipper, tratando de quitarse de la cabeza estas distracciones. Rápidamente miró hacia atrás para asegurarse de que Pacífica lo estaba siguiendo mientras caminaba por la sala de estar. Stan estaba recostado en su silla amarilla descolorida, profundamente dormido. La tele funcionaba en silencio, reproduciendo un anuncio de la nueva temporada de Kerplunk. Dipper y Pacífica caminaron rápidamente por la habitación tenuemente iluminada, evitando cuidadosamente el gran tazón de palomitas de maíz y las latas de refresco esparcidas por el suelo. Dipper encendió las luces cuando entraron en la cocina. Podía oír a Mabel al final del pasillo buscando en los armarios. Sacó una silla para Pacífica, esperando a que ella se sentara antes de coger la suya. Después de unos momentos, Mabel entró corriendo con un botiquín de primeros auxilios y una caja de tiritas para gatos. Cuando Mabel abrió el kit, se volvió hacia Pacífica. Entonces, Pacífica, ¿qué pasó? Preguntó Mabel, sacando unas tiritas de su caja, también rosas o moradas. Tuve una pelea con mis padres. Me escapé y esperaba poder quedarme aquí, respondió Pacífica. Luego, con una leve risita, respondió. Creo que el morado se ve mejor, señalando la curita de color púrpura claro con la palabra Meows deletreada en letras grandes y burbujeantes. Dipper se volvió hacia su hermana. Supongo que Stan y Ford estarían bien con ella aquí durante unos días, y le dije que estoy bien con eso. No me imagino que tengas alguna objeción. La cara de Mabel se iluminó. Oh my God, yes. Ella respondió con un suspiro emocionado. ¿Significa esto que estamos teniendo una fiesta de pijamas? A Dipper no le sorprendió el entusiasmo de su hermana. Usaba cualquier excusa que pudiera para invitar a la gente, y Pacífica le regaló una en bandeja de plata. Antes de que Pacífica pudiera responder, Mabel estaba hablando a 1 milla por minuto. Podemos quedarnos despiertos toda la noche. Podemos darnos cambios de imagen y hablar de chicos, esto va a ser genial. Dipper se sintió preocupado de que la energía de Mabel pudiera ser demasiado para Pacífica en ese momento, pero se sintió aliviado al ver su expresión feliz, pero agotada. Como si te dejara maquillarme. Ella respondió en broma, apartando a Mabel con un codazo. Dipper se alegró de ver que Pacífica estaba de mejor humor. Siempre le asombró el talento de Mabel para aligerar el ambiente allá donde iba. Después de que Mabel terminó de ponerse las vendas, corrió escaleras arriba para preparar un saco de dormir. Me alegro de que mi hermana no te haya asustado con su emoción, dijo Dipper mientras se volvía hacia Pacífica, esbozando una sonrisa. Cada vez que tiene amigos en casa, va a por todas. Sí, y gracias de nuevo, Dipper. Pacífica respondió. Esto realmente significa mucho para mí. No sé qué habría hecho si no hubiera podido quedarme aquí. Ella se quedó callada, la sonrisa en su rostro comenzó a desvanecerse. Oye, mi oferta sigue en pie. Si necesitas a alguien con quien hablar, aquí estoy. Pacífica volvió a mirar a Dipper, dudando antes de decir. Claro. Probablemente sería bueno sacar algo de esto de mi pecho. Pacífica respiró hondo y luego comenzó a contarle a Dipper sobre los eventos de esa noche. Probablemente ya sepas lo que ha estado pasando con mi familia recientemente.
Mis padres lo perdieron todo y se vieron obligados a vender la mansión y un montón de otros trastos que tenían. La expresión de Pacífica se volvió más sombría. Desde entonces, han estado discutiendo constantemente. ¿Cómo? Sin parar. He estado tratando de mantenerme al margen de eso. No es como si ni siquiera me escucharan si tuviera algo que decir. La voz de Pacífica comenzó a temblar. Esta noche, fue lo mismo. Estábamos sentados en el comedor. Ni siquiera sé quién lo inició, pero casi se gritaban el uno al otro. Ya no quería estar allí, así que traté de irme. Pacífica se detuvo por un segundo, aparentemente tratando de encontrar las palabras para describir lo que sucedió a continuación. Pacífica, está bien. No quiero obligarte a decir nada que no digas, empezó a decir Dipper, antes de ser interrumpido. Está bien, Dipper. Necesito que esto salga a la luz. Pacífica respiró hondo otra vez. Me estaba alejando de la mesa cuando mi papá gritó mi nombre. Apenas pude darme la vuelta antes de que él se cernía sobre mí, reprendiéndome y culpándome de todo. Ni siquiera tenía sentido. No paraba de gritarme, diciéndome que era desobediente y que todo era culpa mía. Yo ni siquiera sabía qué decir. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de los ojos de Pacífica. Él tenía esta mirada en sus ojos. Me asustó. Mi mamá no trató de detenerlo ni de defenderme. Como si no fuera lo suficientemente malo, se enfadó aún más cuando aparté la mirada de él. Él sacó la campanilla. Su voz se volvió aún más temblorosa y su respiración menos constante. Me lo sacudió en la cara, me dijo cosas como ¿ahora me escuchas? Y no se detuvo. Sentí que todo se cerraba a mi alrededor, así que simplemente corrí. Pacífica tenía un hombro sobre la mesa, apoyando la cabeza en esa mano. Una de las lágrimas que habían brotado de sus ojos se deslizó por su mejilla. Oh, Dios mío, dijo, casi en un susurro. Eso es terrible. Dipper sintió que se le apretaba el pecho, mientras trataba de pensar en alguna manera de consolar a la pobre muchacha sentada frente a él. Casi sin pensarlo me preguntó, ¿quieres un abrazo? Los ojos de Pacífica se abrieron de par en par y su rostro se volvió de un color carmesí claro. Dipper se dio cuenta de lo que había dicho y comenzó a tartamudear. Pero antes de que pudiera articular alguna palabra, Pacífica respondió. Y sí. Creo que lo haría. Dijo Pacífica, tratando de contener las lágrimas. Las últimas 2 veces que se abrazaron, Pacífica lo había iniciado. Esta vez, Dipper se encontró tomando la delantera. Se sintió casi automático cuando se puso de pie y la atrajo hacia adentro. Unos segundos después de que Dipper envolviera sus brazos alrededor de Pacífica, sintió que sus brazos se disparaban alrededor de su nuca, tirando de él con fuerza. Dipper sintió que los latidos de su corazón se aceleraban, mientras Pacífica hundía su rostro en su hombro. Normalmente, en una situación como esta, sería un manojo de nervios, pero por alguna razón, esto se sentía bien. Sintió los temblores en la respiración de Pacífica, mientras las lágrimas humedecían su hombro. Cerró los ojos mientras le daba unas palmaditas en la espalda lentamente, respirando profundamente. Su perfume se había desvanecido y olía como una suave mezcla de agujas de pino y musgo. El zumbido de las luces, los suaves sonidos de la televisión, los ronquidos de Grunkle Stan y todo lo demás comenzaron a desvanecerse a su alrededor. Sintió que los brazos de Pacífica se apretaban aún más contra su cuello mientras ella parecía tratar de enterrar su rostro más profundamente en su hombro. A su vez, Dipper gradualmente apretó su agarre alrededor de ella. Dipper estaba completamente perdido en el momento. Sin embargo, no echó de menos los inconfundibles clics de la cámara digital de Mabel. A medida que su rostro se ponía rojo brillante, pensó para sí mismo en cómo tenía que asegurarse de que Mabel borrara esas fotos. Continuó abrazando a la niña sollozante durante 1 minuto más o menos, antes de sentir que sus brazos comenzaban a aflojarse. A su vez, lo soltó lentamente. Mientras retrocedía, apenas podía creer que la chica frente a él fuera la Pacífica que conocía. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el rímel que le quedaba estaba ligeramente manchado y todavía quedaba algo de humedad en las esquinas de sus ojos. Será mejor que no le cuentes a nadie sobre esto, idiota. Dijo en tono nasal, dejando escapar una pequeña risa y admitir que te abrazó. De ninguna manera. Replicó Dipper, contento de ver que se había relajado. Se levantó para agarrar unos pañuelos del mostrador y se los llevó a Pacífica. Volvió a sonreír, antes de sonarse la nariz y usar los pañuelos para limpiarse.
Pasó un minuto antes de que Mabel entrara en la habitación, intentando, sin éxito, ocultar su sonrisa. Dipper todavía podía ver la cámara que sobresalía de su bolsillo mientras se apresuraba hacia Pacifica. En un suspiro dijo: «Oye, Paz, puse un saco de dormir en el piso de arriba. Te mostraré dónde está todo y te ayudaré a lavarte. Vamos, sígueme. Dipper, te quedas aquí». Antes de que Dipper o Pacífica pudieran decir algo, Mabel ya la había agarrado de la mano y había salido corriendo de la habitación. Dipper se quedó solo en la cocina cuando la realidad de lo sucedido comenzó a establecerse. Sabía que Mabel nunca le dejaría escuchar el final de esto, y probablemente ya estaba bromeando con Pacífica. Pero, ¿por qué importaba? No estaba enamorado de ella ni nada por el estilo, ¿verdad? Claro, podía admitir que disfrutaba estar cerca de ella. Y sí, no podía negar que se veía linda, y, por supuesto, siempre olía bien, y era muy buena onda cuando te enterabas. Dipper se detuvo al darse cuenta de que una sonrisa tonta se había extendido por su rostro y sus mejillas se habían vuelto de un rojo rosado. «Oh, no», pensó para sí mismo, mientras una comprensión comenzaba a formarse en su mente. Tal vez, había alguna pequeña posibilidad, microscópica, de que posiblemente, de una forma u otra, él podría, tal vez, definitivamente estoy enamorado de Pacifica Northwest. Capítulo 3. La casamentera Mabel resumen. Mientras Mabel se prepara para su fiesta de pijamas, también se prepara para tomar el manto de casamentera una vez más. Chapter text. Hace 2 minutos Mabel sabía que algo estaba pasando entre Pacífica y su hermano, y que llegaría al fondo del asunto. Para ella, era dolorosamente obvio que estaban enamorados. Dipper estaba muy enamorado de Pacífica. Había visto lo que Dipper había escrito sobre Pacífica en el diario. Si quería mantener sus sentimientos en secreto, tendría que tachar las cosas con un rotulador más grueso. Además de eso, cada vez que se mencionaba a Pacífica, Dipper se animaba e instantáneamente se involucraba más en la conversación. Pacífica también mostró interés en su hermano. No salían tanto, pero las interacciones que habían tenido le decían lo suficiente. Los mensajes de texto que recibió de Pacífica. Pule. Apenas había hecho un intento de negar nada. Dipper y Pacífica estaban prácticamente hechos el uno para el otro. Mabel ni siquiera estaba segura de si necesitaba hacer de casamentera. Podrían empezar a salir por su cuenta. Ella se rió para sí misma, imaginando lo linda pareja que serían. Sacó un gran saco de dormir rosa y morado de debajo de la cama y lo hizo rodar por el suelo. Dio un paso atrás, examinando lo que había preparado. Ante ella había un kit de maquillaje que se había utilizado anteriormente en Dipper, un montón de juegos de mesa, cada uno con algunas piezas faltantes, y, finalmente, un pijama que Mabel había decidido cuidadosamente. Admiraba su trabajo, sabiendo que sería una fiesta de pijamas de proporciones épicas. Fue una lástima que Candy y Grenda no estuvieran aquí. Si los 4 se juntaran, serían imparables. Esperaba que el próximo verano Pacífica pudiera salir más a menudo. Se apresuró a salir de la habitación, no sin antes agarrar su cámara. Esperaba que dejar a los 2 tortolitos en el piso de abajo hubiera dado lugar a algo de lo que valiera la pena tomar una foto. Bajó las escaleras, aminorando la marcha para evitar unos pasos bastante chirriantes. Se escabulló junto a Stan y caminó hacia la cocina. Al doblar la esquina, tuvo que taparse la boca para no chillar. Justo delante de ella, vio a su hermano sosteniendo a Pacífica en sus brazos mientras ella acariciaba su cabeza contra su hombro. Mabel entró de puntillas en la sala de estar, antes de soltar un chillido en un tono que solo los perros podían escuchar. Oh my god, oh my god, oh my god. Mabel apenas podía funcionar correctamente mientras pensaba en lo que acababa de ver. Miró a la vuelta de la esquina y lentamente sacó su cámara. No podía perderse un momento como este. Acercó la cámara y ajustó el zoom y el enfoque. Todo en esta imagen tenía que ser perfecto. Ella estabilizó su mano y luego, clic. Mabel vio que a Dipper se le crispaba el ojo al hacerse la foto. Decidida a dejarles su momento, Mabel dio un paso atrás. La foto que obtuvo, era algo a lo que sabía que se aferraría para siempre. Unos minutos más tarde, Mabel se encontró conduciendo a Pacífica por las escaleras hasta el desván. Oye Mabel, ve más despacio, dijo Pacífica, casi tropezando con sus propios pies. Lo siento, hay tantas cosas de las que tenemos que hablar, respondió Mabel, mientras se daba la vuelta. Pero cuando vio el rostro de Pacífica, su sonrisa se debilitó.
Aunque se veía mejor que cuando apareció por primera vez, estaba claro que no todo estaba bien. Sus ojos todavía estaban rojos y le quedaba un poco de rímel líquido en la mejilla. Mabel sabía que ahora no era el momento de burlarse de Pacífica. Mabel bajó la velocidad y dejó que Pacífica recuperara el aliento. Lo siento, tienes razón. Estoy un poco emocionado. Pacífica se rió, ¿y cuando no estás emocionada? No te preocupes, estoy acostumbrado a tus travesuras. Mabel le devolvió la sonrisa a su amiga. ¿Quieres que te limpien? No puedo imaginar que esa ropa sea cómoda para dormir. Si crees que usaré algo de tu ropa, entonces debes estar más loco de lo que pensaba. Mabel puso los ojos en blanco. Está bien, pero creo que puedo hacerte cambiar de opinión. Mabel llevó a Pacífica a su habitación, agarrando un cepillo, el pijama y una toalla. Incluso si dices que no quieres cambiar, ¿cómo te sentirías si te lavaras un poco? Si quieres, incluso puedo cepillar tu cabello. Puede ser como un spa. Pacífica vaciló, mirando a su alrededor antes de suspirar. Muy bien. Pero será mejor que estés agradecido de que te deje tocar mi cabello. Miró la ropa en los brazos de Mabel y volvió a mirarla. Y como dije, no me pongo lo que sea. Mabel no dejaba de sonreír mientras guiaba a Pacífica por el pasillo hacia el baño. Al doblar la esquina, se encontraron con Dipper. Hola Mabel, ¿puedo hablar contigo a solas un minuto? Sí, un segundo hermano, nos encontraremos en nuestra habitación. Tengo que pasar un rato con Paz. Pacífica se echó a reír antes de volverse hacia Dipper. Supongo que ahora soy la favorita de tu hermana. Dipper se rió nerviosamente, seguido de una tos falsa. Una pizca de rojo entró en sus mejillas mientras se alejaba. Mabel se dio cuenta de que no era lo que se había dicho lo que lo ponía tan nervioso, sino quién lo había dicho. Dipper solo se comportó de manera tan torpe al comienzo del verano con Wendy. Mabel negó con la cabeza y suspiró. La incapacidad de su hermano para estar cerca de las chicas que le gustaban había persistido durante todo el verano, junto con sus habilidades para ocultar sus sentimientos, o más bien, la falta de ellos. Tenía la esperanza de que Dipper tomara la delantera esta vez, pero parecía que Mabel, la casamentera, tendría que subir al ring. Nos volveremos a encontrar contigo dentro de un rato, tranquilizó Mabel a su hermano. Solo tengo que darle a alguien un pequeño cambio de imagen. Pacífica lanzó a Mabel una mirada furiosa. Solo mi cabello. No me estás maquillando ni nada más, ¿entiendes? Mabel decidió no reconocer a Pacífica y siguió caminando. Pacífica soltó un resoplido de ira antes de dirigirse a Mabel. Al entrar al baño, Pacífica se volvió hacia Mabel. Mira, debo estar loco dejándote acercarte a mi cabello, así que ten cuidado. ¿Entiendo? Ahora mismo solo quiero limpiarme e irme a dormir. Mabel le entregó a Pacífica una toallita. Está bien, lo tengo. Pacífica miró la toalla con recelo. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste esa cosa? No te preocupes, está limpio. Solo lo mejor para nuestra princesa visitante. Replicó Mabel, anunciándolo con una reverencia. Pacífica puso los ojos en blanco antes de tomarlo de las manos de Mabel. No puedes culparme por preguntarme. Ustedes viven literalmente en un granero. Un cerdo estaba durmiendo en tu cama. Mabel se limitó a reír. Estoy segura de que tú y Wadley serán grandes amigos. Abrió el agua y le hizo un gesto a Pacífica para que se acercara. Pacífica dejó escapar un último suspiro, antes de poner la toallita bajo el agua corriente. Comenzó a lavarse la cara con cuidado, y finalmente se quitó lo que le quedaba de maquillaje. Poco a poco, Mabel comenzó a cepillar el cabello de Pacífica. Aunque no dijera nada, Mabel se daba cuenta de que lo estaba disfrutando. Pacífica tenía una expresión serena en su rostro y sus hombros relajados. Mientras se cepillaba, Mabel notó que el cabello de Pacífica era extremadamente liso. No había nudos ni enredos a pesar de su aventura por el bosque. Además de algunas agujas de pino, Mabel descubrió que el cabello de Pacífica estaba ordenado. Estaba casi decepcionada de que no hubiera más que hacer. Después de algunas acaloradas idas y venidas, Mabel descubrió que no estaba permitida darle a Pacífica coletas, moños espaciales, un moño alto o cualquier tipo de trenza. ¿Qué tal un bollo normal? Te quedaría genial. Y, si no te gusta, podemos dejarlo caer. Pacífica suspiró mientras se secaba la cara. Bien. Pero nada descabellado, ¿entendido? Mabel recogió el cabello de Pacífica y comenzó a retorcerlo en un moño bajo. Se arremangó la manga, eligiendo un coletero del arsenal a lo largo de la muñeca y el antebrazo. Entonces, ¿tú y Dipper habláis de algo interesante mientras yo estaba arriba?
¿Quizás hacer algo interesante? Preguntó Mabel. Oh, no, en realidad no, respondió Pacífica rápidamente, poniéndose un poco nerviosa. Solo le conté lo que me estaba pasando. Aunque Mabel quería burlarse más de Pacífica, sabía que podía esperar. Decidió darle un descanso a la chica y esperar un poco antes de hacer más preguntas sobre Dipper. Bueno, me alegro de que parezcas estar mejor ahora. Dipper es un buen oyente, me ha ayudado más veces de las que puedo contar. Una leve sonrisa se extendió por el rostro de Pacífica, mientras asentía con la cabeza. Sí, supongo que tienes razón. Finalmente, Mabel terminó de atar el cabello de Pacífica. Levantó un espejo para que Pacífica pudiera apreciar su trabajo. Bastante bien, ¿eh? Vaya, eres, de hecho, correcto. Eso no está nada mal, respondió Pacífica, admirando su nuevo peinado. Tal vez te deje volver a peinar mi cabello en algún momento si crees que esto es bueno, deberías dejar que Candy te peine. El próximo verano deberías venir a una de nuestras fiestas de pijamas. Te encantaría. Pacífica trató de ocultar su interés en la proposición, pero estaba claro que había llamado su atención. Ya veremos, supongo que no estaría de más asistir. Mabel sonrió a su amiga, antes de dirigirse hacia la puerta. Voy a ir a reunirme con mi hermano. Tu pijama está en el mostrador de allí. Mabel, por millonésima vez no me voy a poner. Pruébalos, interrumpió Mabel, no creerías lo cómodos que son. Mabel sonrió mientras salía, escuchando a Pacífica murmurar que solo sería esta vez. Corrió por el pasillo, tratando de pensar en lo que tenía que preguntarle primero a Dipper. ¿Cuándo la vas a invitar a salir? ¿Ya se han besado? ¿Cuándo va a ser la boda? Ella se rió para sí misma, sabiendo una cosa con certeza. Esto iba a ser divertido. Capítulo 4. Llegar a un acuerdo. Resumen. Dipper comienza a aceptar sus sentimientos, y Mabel le da algunos consejos fraternales. Dipper se sentó en su cama, jugueteando con sus manos. Trató de calmarse, pero le costaba quedarse quieto. Su corazón se sentía como si estuviera latiendo fuera de su pecho, y su respiración estaba por todas partes. Su cabeza estaba inundada de emociones, ansiedad, excitación y confusión, todo lo cual dejó a Dipper aturdido. Un sentimiento que resurgió una y otra vez fue la ira. Estaba enojado con los estúpidos padres de Pacífica. ¿Cómo pudieron hacerle algo así? Ya sabía que eran emocionalmente negligentes. En la mansión, cuando Pacífica le habló por primera vez de la campana, se enteró de que estaban desordenadas. ¿Y esto? ¿Cómo podían tratar a su propia hija de esa manera, como si fuera un chivo expiatorio de todos sus problemas? Incluso después de todo lo que Pacífica hizo por sus padres, ¿todavía tenían el descaro de tratarla así? Quería hacer algo al respecto, quería ayudar a Pacífica en todo lo que pudiera. La chica desafortunada y asustada que solo quería vivir su vida. Sabía por qué se sentía así. Hacía unos 5 minutos que había llegado a una conclusión que era extremadamente obvia para algunos. Estaba enamorado de Pacífica Northwest. Su rostro se sonrojó de nuevo y sintió que necesitaba gritar. Está bien, vamos Dipper, cálmate, pensó, así que tal vez te guste Pacífica. ¿Y qué? No es gran cosa, ¿verdad? Pensó durante unos segundos más. Está bien, tal vez sea un gran problema. Dipper se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Sabía que necesitaba relajarse, pero ¿cómo podía? De alguna manera estaba enamorado de Pacífica. Estaba seguro de que Mabel llegaría en cualquier momento para hacer alarde de la foto que le había tomado en la cara. Respiró hondo y suspiró, tratando de racionalizar sus pensamientos. Según Mabel, no había nada racional en el amor. Él lo sabía, pero pensar en las cosas lo ayudaría a calmarse. Sabía de primera mano que Pacífica era una persona compleja. Sus padres la habían convertido en algo que no quería ser. Le enseñaron que era mejor que todos y que tenía que centrarse en su estatus antes que en cualquier otra cosa. Además de hacerla pensar que no valía nada si no tenía dinero o apariencia, también significaba que a veces era un poco arrogante. Al mismo tiempo, sabía que ella era una buena persona. Lo había salvado 2 veces. Estaba dispuesta a arriesgar su vida para ayudar a salvar a la ciudad de Bill, y al final del día, solo era alguien que necesitaba ayuda. Cuando llegó a ser ella misma, fue divertida, valiente y sorprendentemente abierta. Por supuesto, a ella tampoco le faltaba aspecto, incluso él podía admitirlo. Luego, estaba su sonrisa. No su sonrisa sarcástica y de niña rica que se dibujó en su rostro a principios del verano.
No, era la sonrisa que ella le había dedicado cuando él le dijo que era diferente. La misma sonrisa que ella le había mostrado después de que él terminara de consolarla en la planta baja. Su sonrisa genuina fue algo que hizo que el rostro de Dipper se calentara. Lo hacía sentir feliz y nervioso al mismo tiempo. Quería verla sonreír así más a menudo. Cayó de espaldas a la cama, frotándose los ojos con las palmas de las manos. ¿En qué estoy pensando? Preguntó en voz alta. Probablemente algo sobre tu novia, respondió Mabel, saltando a la habitación. Dipper se dio cuenta de que estaba a punto de estallar. Estaba nerviosa, con una gran sonrisa en su rostro. Antes de que pudiera continuar, Dipper levantó las manos. Espera, solo un segundo. Sé lo emocionado que estás y lo mucho que probablemente te vas a burlar de mí. Justo, ve ligero en Pacifica. Ella está en una situación difícil en este momento, y creo que sería mejor si no hicieras todo lo posible con ella. Mabel le dedicó a Dipper una sonrisa comprensiva. No te preocupes, Broski. Ya estoy guardando mis preguntas para Paz hasta después de que se mejore. No he dicho nada, bueno, todavía no le he dicho demasiado. Dipper le devolvió la sonrisa a su hermana, contento de que estuvieran en la misma página. Entonces, la sonrisa maliciosa de Mabel regresó, pero, a juzgar por cómo ella no está aquí ahora, Mabel continuó, mirando por encima de su hombro. Parece que puedo preguntarte algunas cosas. Dipper sintió que unas gotas de sudor nervioso se formaban en su frente, mientras se preparaba. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo ustedes dos a mis espaldas? Exclamó Mabel, agarrando a Dipper por los hombros. Mabel. No estamos saliendo. Abajo, solo la estaba consolando. Dipper siseó, tratando de mantener la voz baja. ¿Y qué? ¿Te gusta, verdad? Vaya, bueno. Dipper siguió tartamudeando durante un segundo antes de detenerse. Sabía que no tenía sentido mentirle a Mabel. Era obvio lo que pensaba, así que era mejor que lo dejara salir. Respiró hondo y se volvió para mirar a su hermana. Sí. Me gusta Pacifica. Mabel miró fijamente a su hermano, sorprendida por su franqueza. Pero su silencio atónito no duró mucho, ya que su sonrisa de oreja a oreja regresó. Sí. Esta es la confianza que necesitas. Mabel dio un paso atrás, soltando a su hermano. Usa esa confianza y ve a invitarla a salir. Toda la compostura y la confianza que Dipper había acumulado desaparecieron en un instante. ¿Qué? Mabel, ¿estás loca? Exclamó, tratando de mantener la voz en un tono razonable. ¿Invitarla a salir? ¿De qué estás hablando? Oh, vamos. Obviamente tiene algo para ti. El rostro de Dipper se tornó de un tono rojo más profundo. ¿Qué? De ninguna manera. Mabel puso los ojos en blanco. Vamos, cualquiera que los haya visto a ustedes dos juntos diría lo mismo. Tienes que tomar la iniciativa. En ese momento, Dipper escuchó pasos que venían del otro lado del pasillo. Se apresuró a tapar la boca de su hermana con las manos para silenciarla, rezando para que Pacifica no hubiera oído nada de su conversación. Mabel. Pacifica gritó. Te estoy haciendo un favor al usar esto. No lo llevo porque quiero. Pacifica entró por la puerta y Dipper casi se queda boquiabierto. Frente a él estaba Mabel y Ficada Pacifica Northwest. Su largo cabello rubio playero estaba recogido en un moño bajo y desordenado, y su flequillo estaba recogido hacia los lados. Llevaba uno de los suéteres morados peludos de Mabel, así como un par de pantalones de chándal que parecían ser una talla demasiado grande. Este era un nuevo aspecto que Dipper no había esperado. ¡Guau! Ella parece muy bueno. Dipper parpadeó 2 veces y trató de dejar de mirar a la chica que acababa de entrar en la habitación. Sin embargo, Pacifica captó su mirada y le puso las manos en las caderas. Está bien, ríete ahora. Saborea el momento porque esta es la única vez que me he visto así, No, te ves muy bien. Dipper respondió rápidamente. Cuando se dio cuenta de lo que decía, el color se apoderó de sus mejillas. Dipper apenas podía creer las palabras que habían salido de su boca, y Pacifica tampoco. Dipper vio que su expresión cambiaba antes de darse la vuelta, mirando al suelo. Podía oír a Mabel reprimiendo una risa, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Oh, gracias. Aunque su cabeza estaba girada, Dipper notó que sus mejillas se volvían de un rosa claro. ¿Tenía razón Mabel? ¿Realmente estaba enamorada de él? Vamos Dipper, pensemos racionalmente. Le da vergüenza llevar las cosas de Mabel. No te metas por encima de tu cabeza.
Mabel corrió detrás de Pacífica y la empujó hacia la habitación. Pues entra. Nuestra fiesta de pijamas apenas comienza. Pacífica miró nerviosamente el saco de dormir que Mabel había colocado. Se llama saco de dormir, Pacífica, dijo Dipper con una sonrisa maliciosa. Sé lo que es, nerd. Es solo, Pacífica vaciló, la primera vez que uso uno. Ella se quedó callada. Mabel se inclinó hacia Pacífica. Bueno, hay una primera vez para todo. Créeme, Paz, te va a encantar. Es más cómodo de lo que piensas, admitió Dipper. El rostro de Pacífica se iluminó al escuchar las palabras de los gemelos. Dipper se alegró de verlo, pero sintió una breve punzada en el pecho. Con la vida que llevaba Pacífica, esta fue posiblemente su primera fiesta de pijamas. Sabía que Pacífica solo quería ser una niña normal, una niña que pudiera estar con sus amigos. Simplemente se sentía mal que alguien se viera obligado a vivir su vida de esa manera. Mientras Mabel ayudaba a Pacífica a meterse en el saco de dormir, Dipper miró los juegos de mesa que Mabel había sacado. Silenciosamente deslizó Calling All Boys. Pretend Edition de nuevo en el armario mientras Mabel no miraba. Suspiró, tratando de decidir si valía la pena jugar a alguno de los juegos. Oye Mabel, ¿esto es todo lo que tenemos? Preguntó, sosteniendo el Connect 44 y un juego que supuso que era el Monopoly, todo lo que pude encontrar. ¿Por qué? ¿Tenías algo en mente? No, respondió Dipper, negando con la cabeza. No es como si pudiéramos comenzar una campaña de Dungeons y More Dungeons. Esto pareció llamar la atención de Pacífica, se incorporó ligeramente y se volvió hacia Dipper. Espera, Pacífica, ¿has jugado realmente a D&D? Preguntó Dipper, una sonrisa comenzaba a extenderse por su rostro. ¿Qué? No, no. Ella respondió, en un tono nervioso. Acabo de enterarme de algunas personas en línea, no es como si estuviera en esa mierda, nerd. Mabel gimió mientras caía de nuevo al suelo. Uf. Estoy rodeado de nerds y frikis. Lo digo en serio, Mabel, nunca lo había jugado antes. Explicó Pacífica en tono exasperado. Dipper se rió entre dientes. Bueno, si alguna vez quieres aprender, podría mostrarte cómo hacerlo. Soy prácticamente un maestro. ¿Cómo sí? Replicó Pacífica, antes de vacilar. Bueno, tal vez, solo para ver cómo es. Mabel se levantó del suelo y se frotó los ojos mientras dejaba escapar un bostezo. Solo pensar en ustedes, idiotas, jugando ese juego de matemáticas me está cansando. Tal vez dormir un poco no sería lo peor. Mientras Mabel decía esto, Dipper comenzó a darse cuenta de lo cansado que estaba en realidad. Los últimos días habían estado repletos y llenos de aventuras, por lo que irse a la cama a una hora razonable sonaba como una buena idea. El único problema era dónde. Incluso si era solo Pacífica, a Dipper no le gustaba la idea de dormir en la misma habitación que Mabel durante una de sus fiestas de pijamas. Las posibilidades de que se quedara dormido eran escasas o nulas. Incluso si de alguna manera dormía, probablemente se despertaría con algunos dibujos en la cara o sería objeto de alguna otra broma. Pero además de esta habitación, ¿a dónde más podía ir? Stan estaba ocupando el sofá, y no había forma de que Dipper usara la habitación de Stan. Ford rara vez usaba su habitación para dormir, pero nunca podía estar seguro de qué monstruoso planos habría allí. Dipper agarró su manta y su almohada mientras se devanaba los sesos tratando de pensar en alguna parte. Mabel se dio cuenta de que Dipper recogía sus pertenencias y corrió a agarrarlo del brazo. ¿A dónde crees que vas? Tú también eres parte de esta fiesta de pijamas. ¿Qué? Mabel. Dijo mientras la apartaba, continuando en un tono más tranquilo. ¿Quieren que comparta una habitación con ustedes? Podría hacerte la misma pregunta, respondió Mabel en un susurro. No me gustaría interponerme entre vosotros dos. La cara de Dipper se sonrojó. Estás loco. Sabes que no lo quise decir así. Oye, ¿de qué están susurrando ustedes dos? Pacífica gritó desde el otro lado de la habitación. Será mejor que no estés planeando algún tipo de broma o algo así, no te preocupes por eso, Paz, respondió rápidamente Mabel antes de volverse hacia Dipper. Escucha, te prometo no hacer nada. Vamos, será divertido. Dipper vaciló. ¿Debería quedarse? ¿A Pacífica le parecería raro? ¿Podría siquiera quedarse dormido? Suspiró, tratando de decidir cuál era el mejor curso de acción. Muy bien. Me quedaré aquí. Pero solo quiero irme a la cama, ¿de acuerdo? No hay cosas locas, lo prometo. Mabel asintió, contenta de que su hermano hubiera accedido a quedarse. Lo prometo.
Dipper devolvió sus pertenencias a su cama mientras Mabel le daba a Pacífica una almohada de repuesto. Pacífica se aseguró de que todos supieran que no estaba contenta de dormir en el suelo, pero también murmuró a Mabel que estaba agradecida por el saco de dormir. Voy a ir a lavarme los dientes. Mabel les informó. Y Dipper, aunque no te duches, al menos deberías cepillarte. Ya lo hice, replicó Dipper, un poco avergonzado de que su hermana estuviera hablando de sus hábitos de higiene. Estaba listo para acostarme hace como una hora. Bueno, en ese caso podría tardar un poco más. Dejaré que ustedes dos duerman un poco. Mabel giró ligeramente la cabeza, guiñándole un ojo a Dipper antes de apagar las luces. Dipper suspiró, poco impresionado por el intento de Mabel de dejarlos solos juntos. Unos segundos después de que Mabel saliera de la habitación, Pacífica se sentó en su saco de dormir. Oye Dipper, preguntó en tono tranquilo. Dipper se sentó, volviéndose hacia ella. ¿Sí? Vaciló, antes de encontrar su resolución y responder. Sé que sueno como un disco rayado, pero gracias. Por dejarme entrar, por escucharme, por darme un lugar donde dormir, para todo. Dipper sonrió. No hay problema. Acuérdate Pacífica, eres nuestra amiga. Y también eres humano, puedes elegir cómo vivir tu vida, ser tu propia persona. En la habitación poco iluminada, Dipper pudo distinguir la sonrisa de Pacífica. Su corazón latía más fuerte, pero se sentía tranquilo y seguro. Y, por cierto, no pasó nada abajo. Solo necesitaba... Sí, rió Dipper, interrumpiéndola, solo te estabas sonando la nariz con mi camisa o algo así. Oyó la risa de Pacífica mientras se recostaba, subiendo la cremallera del saco de dormir. Dipper se dejó caer en la cama y empezó a cerrar los ojos. La habitación estaba en silencio, sin más ruido que su respiración. Una voz cortaba la quietud. Buenas noches, Dipper. Sonrió una vez más. Buenas noches, Pacífica. Finalmente, mientras los pensamientos de la chica de varios metros de distancia bailaban en su mente, Dipper se quedó dormido lentamente. Capítulo 5. Sueño febril resumen. Después de que Pacífica finalmente se duerme, una pesadilla comienza a formarse en su cabeza a medida que el sueño se apoderaba lentamente de Pacífica Northwest. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Sus sueños rara vez eran pacíficos, consumidos por pesadillas recurrentes que solo habían empeorado desde los eventos de Weird-Mageddon. La sangre que no podía lavar, las visiones de las estatuas de madera paralizadas en la fiesta, la sensación de ser convertida en un tapiz por Bill, todo seguía resurgiendo. Pero esta noche era algo nuevo. Estaba de vuelta en el comedor de la mansión, sentada en el otro extremo de la larga mesa de madera. Sin embargo, algo se sentía diferente. Las paredes estaban llenas de pinturas que detallaban los diversos logros del noroeste. Todos y cada uno de ellos parecían mirarla fijamente, todos con la misma mirada de odio que tenía su padre cuando ella se escapaba. Sus miradas frías y penetrantes la penetraron. Una oleada de miedo y ansiedad la invadió, y trató de volver a hundirse en su gran silla de madera. Todo en esta habitación la hacía sentir incómoda. Los susurros resonaban a su alrededor en palabras que no podía entender. Sin embargo, ella sabía lo que decían. Todos hablaban de ella. Cómo había deshonrado a la familia, cómo se había arruinado su nombre, cómo todo era culpa suya. Quería levantarse, huir, pero cuando intentó moverse, algo la detuvo. Al mirar hacia abajo, encontró cuerdas gruesas y retorcidas envueltas alrededor de sus brazos. Pacífica entró en pánico, tratando de liberar sus brazos, ponerse de pie y correr, pero fue inútil. Las cuerdas se tensaron a medida que sentía más retorcimientos alrededor de sus piernas. La controlaban como a una marioneta, sujetándola a la silla. Al mismo tiempo, los susurros se hicieron más fuertes, más críticos, más enojados. Poco a poco se convirtieron en un clamor ensordecedor de voces mientras Pacífica luchaba por liberarse. Miró frenéticamente a su alrededor y encontró a sus padres sentados a ambos lados de la mesa. Ninguno de los dos le prestó atención, permaneciendo perfectamente quieta como si estuvieran posando para un retrato. Abrió la boca, en un intento desesperado de llamarlos, pero no hubo ruido. Cada vez que intentaba hablar, gritar, era como si sus pulmones estuvieran vacíos. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer cualquier tipo de ruido que no fuera ahogado por el alboroto crítico que la rodeaba. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su rostro se calentaba. ¿La vieron? ¿Por qué no hacían nada?
Las cuerdas que la mantenían atada en su lugar parecían apretarse cada vez más alrededor de sus extremidades a medida que sentía que sus manos se entumecían. Finalmente, usando cada gramo de fuerza, cada respiración de su cuerpo, resistiendo tan fuerte como podía, logró un sonido. Ayuda, por favor. Los susurros se detuvieron al instante y un silencio sepulcral llenó la habitación. Los colores a su alrededor comenzaron a retorcerse y cambiar, como un bolígrafo sangrando a través del papel. Pacífica sintió un momento de alivio y esperanza, cuando sus padres comenzaron a enfrentarla. Pero luego desapareció. Su madre ni siquiera hizo contacto visual cuando se puso de pie y le dio la espalda a su hija. Su padre, en cambio, la miró a los ojos. La mirada en sus ojos era diferente de lo que Pacífica había visto antes. En lugar de desprecio, decepción o malicia, era una mirada de pura indiferencia. Ni una sola emoción estaba presente mientras veía a su hija llamarlo. Las lágrimas que habían brotado de sus ojos comenzaron a correr por sus mejillas mientras sentía que su cuerpo se volvía más y más pesado. Esta mirada era peor que la mirada anterior que le dio. No había emoción, ni siquiera decepción, era una mirada que le decía que realmente no se preocupaba por ella. Finalmente, habló. Patético. Escupió, su voz llena de disgusto y desdén, y tienes el descaro de llamarte a ti mismo un noroeste. Pacífica se quedó paralizada, mientras todo comenzaba a derretirse a su alrededor. La silla y las cuerdas que la sujetaban se disolvieron en un líquido negro viscoso que parecía filtrarse y fundirse con el suelo. Con sus ataduras sin ataduras, Pacífica todavía no se movía. Solo podía mirar al suelo, las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Lentamente, el suelo comenzó a retorcerse en el lodo negro y ella comenzó a hundirse en él. Aún así, no se resistió. Casi como una arena movediza, mientras se hundía cada vez más rápido. Antes de que su cabeza se deslizara bajo la superficie, les dio a sus padres una última mirada. Ambos estaban de espaldas a ella, inconscientes o despreocupados por lo que estaba sucediendo. A medida que sus ojos se hundían en el fluido de abajo, todo lo que estaba por encima de ella desaparecía. Ahora, se encontraba flotando en un océano interminable de oscuridad. Se sentía como si se estuviera asfixiando, cada respiración era tomada con una tensión considerable. Pero Pacífica apenas le prestó atención a esto, ya que un sentimiento mucho peor se apoderó de él. La consumía una horrible sensación de aislamiento total. Había sido abandonada por sus padres, las personas que se suponía que la amaban incondicionalmente. Toda su vida creyó que, pasara lo que pasara, al menos la amarían. Pero ahora, esa seguridad había desaparecido. Justo cuando estaba a punto de rendirse por completo a la sensación, sintió que algo cambiaba. De repente, atravesando el vacío, hubo una luz. Alguien le tendía la mano, gritando algo. No estaba segura de quién era, pero su amable voz le sonaba familiar. Pacífica, Pacífica, Pacífica. Uno a la vez, abrió lentamente los ojos y se despertó de nuevo en la cabaña del misterio. A juzgar por la luz que entraba por la ventana, todavía era bastante temprano en la mañana. Inclinados sobre ella estaban Dipper y Mabel Pines, cada uno con expresiones de preocupación en sus rostros. Pacífica. Dipper exclamó. Pacífica, ¿estás bien? Gimió Pacífica. Le dolía todo el cuerpo y estaba empapada en sudor. Su cabeza latía con fuerza y sus pensamientos eran confusos. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba enferma? ¿Qué ha ocurrido? Se las arregló para murmurar, arrastrando las palabras mientras intentaba orientarse. Sintió una mano fría presionada contra su frente mientras se revolvía en el saco de dormir. Mabel se volvió hacia su hermano con una mirada preocupada. Dipper, no se ve muy bien, Pacífica, te estás quemando. Su expresión de preocupación creció cuando se volvió hacia Mabel. Mabel, ¿puedes conseguirle algo de beber, tal vez un termómetro? No sé cuál es su temperatura exacta, pero esto no es normal para una fiebre. Pacífica estaba completamente despierta, pero todavía aturdida. Trató de levantarse, pero el mundo a su alrededor comenzó a girar. Su dolor de cabeza se intensificó cuando sucumbió al vértigo y se desplomó en su almohada. Trató de decir algo, pero le costaba incluso formar palabras. No recordaba la última vez que se había enfermado. Había aprendido que si tenía una dolencia de cualquier tipo, tenía que ignorarla. Después de todo, ¿cómo podría un noroeste mostrar debilidad? Pero algo así no podía ignorarlo.
Todo se sentía terrible, le dolían los huesos y los músculos, y sin mencionar que el sudor pegajoso que cubría su cuerpo era extremadamente incómodo. Oye Dipper, déjala salir de ese saco de dormir. Es probable que el suéter tampoco le esté haciendo ningún favor. Dipper asintió y ayudó a Mabel a abrir la cremallera del saco de dormir. Los gemelos ayudaron lentamente a Pacífica a sentarse, permitiéndole apoyarse en la cama de Mabel. Su cabello se había despeinado durante la noche y le caía hasta los hombros mientras se levantaba. Sin embargo, incluso sentarse parecía ser demasiado para ella. Las náuseas se acumularon, subiendo desde su estómago hasta su garganta. Por suerte, Mabel notó su expresión mareada. Se acercó corriendo, agarró un pequeño contenedor de basura y se lo arrojó a Pacífica. Un momento después, Pacífica estaba vomitando, expulsando la poca sustancia que tenía en el estómago. Gracias, Mabel pronunció débilmente, tratando de escupir el sabor ácido que le quedaba en la boca. No te preocupes por eso, respondió Mabel, iré a buscarte algo para lavarte la boca. Observó cómo Mabel salía corriendo de la habitación, mientras Dipper se volvía hacia ella. ¿Necesitas algo? Preguntó, en un tono suave pero preocupado. Sí, sí. Simplemente, dame un segundo. Pacífica respiró hondo unas cuantas veces, permitiéndose calmarse y que su cabeza se volviera menos nublada. Dipper esperó pacientemente a que Pacífica se orientara, arrodillándose a su lado todo el tiempo. Era reconfortante tener a Dipper a su lado, su presencia le daba a Pacífica una extraña sensación de seguridad. A medida que su mente se aclaraba, trató de decidir cuál era su mejor curso de acción. Sería bueno quitarle el suéter a Mabel, sin importar lo cómodo que hubiera sido cuando lo usó por primera vez. Por mucho que no quisiera admitirlo, la ropa de Mabel era mucho más cómoda que la de ella. El suéter de llama que le habían regalado después de Weirmagedón todavía descansaba en su armario, fuera de la vista de sus padres, pero fácilmente accesible. Lentamente, se quitó el suéter. Sus brazos doloridos lo complicaron más de lo que debería haber sido, pero lo logró. Dipper lo tomó de sus manos y comenzó a doblarlo cuidadosamente en el suelo a su lado. Al terminar, se volvió hacia Pacífica y le preguntó: «Entonces, ¿es normalmente tan malo cuando te enfermas?» Ella le dirigió una mirada sin gracia. «No me enfermo. Pero supongo que no debería sorprenderme que quedarme una noche en un lugar como este me diera algún tipo de enfermedad». Dipper giró su cuerpo y se acomodó para sentarse en la misma posición que Pacífica. «Supongo que solo es provocado por el estrés. Después de vivir en la choza durante todo el verano, te prometo que está un poco más limpia de lo que piensas». Pacífica se frotó los ojos. ¿En serio crees que el estrés está causando todo esto? Dipper asintió, se llama fiebre psicógena, es cuando el estrés hace que la temperatura de tu cuerpo aumente. A mí me ha pasado antes de exámenes, eventos escolares, ese tipo de cosas. Por suerte, Mabel siempre estuvo ahí para ayudar. Giró la cabeza para mirarla, ¿de verdad está fuera de discusión que podrías estar un poco más estresada de lo normal? He visto lo valiente que eres, pero por Weirmagedón, tu familia y todo lo demás, ¿no es seguro decir que todo esto podría ser un poco demasiado? Pacífica se apartó lentamente de su mirada, pensando en lo que Dipper había dicho. Siempre estaba estresada, asfixiada por el juicio que enfrentaba de todos los que la rodeaban. Su familia, sus amigos que no habían hablado con ella desde que su familia perdió su fortuna, y todos los que la rodeaban. Además, comenzó Dipper, con una sonrisa en su rostro, estoy seguro de que no querrías que ninguno de tus cabellos rubios se volviera gris. Enfatizó la palabra rubia con algunas comillas al aire, que a Pacífica no le gustaron. Un rápido jab fue lanzado desde su codo hasta sus costillas como una represalia rápida pero efectiva. ¡Ah!, exclamó, tratando de reprimir su risa. Lo siento, lo siento. Suspiró, pero a pesar de lo enfadada que estaba, tuvo que admitir que Dipper tenía razón. No sobre su cabello, no tenía derecho a hablar de eso de esa manera. Más bien, su vida había sido muy ocupada y complicada a ese momento. Necesitar ser perfecta día y noche no era poca cosa, y no era como si no hubiera notado ningún estrés antes. Le molestaba cómo el idiota sentado a su lado podía ser tan exasperante y a la vez tan fiable. Claro, a veces decía cosas solo por el hecho de molestarla, pero al mismo tiempo, podía ser tan amable. Cuando necesitaba a alguien, él estaba ahí para ella, dando un discurso que de alguna manera tocaba todas las cuerdas correctas. Gracias, ella refunfuñó, en un tono que mostraba tanto su aprecio como su ira.
Normalmente, habría hecho algunos comentarios ingeniosos, pero su cabeza seguía siendo un desastre desordenado. En ese momento, Mabel volvió a entrar en la habitación con una toallita que goteaba, una taza de agua y un gruncle tan exhausto. Tomó un sorbo de su taza antes de mirar alrededor de la habitación. Estaba claro que no estaba acostumbrado a estar consciente tan temprano en la mañana. Solo parecía medio despierto mientras murmuraba algo sobre el dolor de espalda. «Hola, niños», dijo en tono grave. «Gruñón están», exclamó Dipper, levantándose de un salto y acercándose a él. «¿Qué haces aquí arriba?» «Bueno, me desperté y escuché a Mabel revisando el botiquín. Muchas de las cosas que hay están caducadas o no están destinadas a la gente, así que pensé que debía ayudarla a encontrar lo que estaba buscando». Mientras Stan hablaba, Mabel corrió hacia Pacífica y le entregó la taza. Rápidamente tomó un gran sorbo para librar su boca del sabor amargo persistente. Normalmente prefería el agua con gas, pero ahora no era momento de ser quisquillosa. Cuando Pacífica levantó la vista, vio a Stan mirando hacia ella. «Así que, supongo que eres nuestro invitado aquí», se frotó la frente, tratando de averiguar qué decir. «Normalmente los dejaría solos a los niños, pero sentí que era necesario asegurarme de que todo estuviera bien». «Estoy bien, solo un poco», respondió Pacífica, dejando la taza en el suelo junto a ella. «Está bien», concluyó, alejándose de la habitación. «Si ustedes, niños, necesitan algo, griten por mí». Mientras Pacífica lo veía desaparecer más allá del marco de la puerta, recordó la última vez que aceptó la seguridad de la cabaña misteriosa. No era exactamente un recuerdo agradable, pero nada de los eventos de Weirmagedón lo era. Al igual que el día anterior, llegar a la choza había sido un golpe de suerte. Sus padres habían sido capturados por murciélagos oculares, y ella fue arrastrada por la multitud de habitantes del pueblo que huían. Estar en las carreteras en lugar de atravesar ciegamente el bosque hizo que su viaje fuera relativamente sencillo. Mabel interrumpió su reminiscencia con un ligero golpecito en el hombro. «¿Necesitas algo más?», preguntó, entregándole a Pacífica la toallita. Cuando Pacífica tomó el trapo de las manos de Mabel, su agotamiento reapareció. Se secó la cara, contenta de haberse librado del sudor que antes la cubría. Después de pensar por un momento, respondió en voz baja. «Creo que solo quiero acostarme un poco. Trata de dormir esto». Dipper vaciló por un momento, tratando de articular sus pensamientos. Incluso con ese saco de dormir, no podía imaginar que el piso fuera demasiado cómodo. «Mabel, si te parece bien, ¿podría una Pacífica usar tu cama?» «Por supuesto», respondió Mabel con su habitual entusiasmo. Pacífica estaba menos entusiasmada. ¿Dormir en la cama de otra persona? ¿Estuvo eso realmente bien? A pesar de que parecía mucho más atractivo que el duro suelo de madera en el que se encontraba actualmente, ¿realmente quería hacer esto? Aparentemente leyendo los pensamientos de Pacífica, Dipper colocó una mano en su hombro y la miró a los ojos. «Si no quieres usar la cama de Mabel, no tienes por qué hacerlo. Creo que una cama de verdad sería buena para ti, pero no te sientas forzado. Nosotros, se preocupan por ti y quieren que te mejores». Por un segundo, Pacífica creyó sentir que su corazón daba un vuelco. Esta fiebre debe estar jugando con su cerebro. Trató de recomponerse y dar una respuesta, pero se dio cuenta de que todavía estaba mirando a los ojos al chico frente a ella. Sintió que su rostro se calentaba mientras se separaba de los suaves ojos marrones de Dipper. «Vamos, Pacífica, agarra. ¿Por qué te sientes como un idiota enamorado?» La frase permaneció en su mente un segundo más de lo que le hubiera gustado. Sintió que la fiebre le subía y que cada vez le resultaba más difícil concentrarse en una sola cosa. Obviamente, Dipper se preocupaba por ella, se preocupaba por todos. Esto no era nada por lo que preocuparse. Empujó estos pensamientos a los recovecos de su mente antes de finalmente responder. «Sí. Supongo que estaría bien. A decir verdad, estaría más que bien. Por mucho que el saco de dormir ayudara, el suelo del ático había sido dificultad para dormir». Metió la mano por detrás de la espalda y puso una mano sobre la cama para levantarse. Gruñó mientras intentaba empujar hacia arriba con el brazo, sorprendida por lo difícil que era. Sentía como si toda la fuerza que tenía se hubiera agotado, incapaz incluso de levantarse. Al ver esto, Dipper corrió de regreso a Pacífica. En un momento, él estaba arrodillado junto a ella. «¿Necesitas ayuda?»,
Pacífica se sorprendió por la rapidez con la que se movía, pero rápidamente recuperó la compostura. No. Ella dijo desafiante. Puedo levantarme sola. Yo solo, necesito un segundo. Pacífica insistió en el hecho de que podía levantarse por sí misma. No importaba lo enferma que estuviera, no necesitaba ayuda simplemente para ponerse de pie. Era una cuestión de principios. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la fuerza de voluntad podría no ser suficiente. Sentía como si su propio cuerpo luchara contra ella mientras intentaba levantarse. Cayó al suelo una vez más, dejando escapar un gemido mientras un dolor agudo recorría sus brazos. Dipper se molestó visiblemente al verla en esta posición. Ella intentó ignorar su mirada, sin embargo, su vergüenza no disminuyó. Sus ojos se movían de un lado a otro, y ella lo vio vacilar antes de decir simplemente: lo siento. Antes de que Pacífica pudiera interrogarlo, sintió que los brazos de Dipper se disparaban detrás de sus rodillas y alrededor de su espalda. Sin previo aviso, sintió que su cuerpo era levantado en un carruaje de princesa, encontrándose acuñado contra el pecho de Dipper. ¿Qué? Acuático. Fue todo lo que atinó a decir, antes de que un momento después la colocaran cuidadosamente en la cama de Mabel. Pacífica estaba demasiado aturdida para hablar. Dipper había girado la cabeza después de dejarla en el suelo, pero sus orejas eran de un rojo brillante. ¿Qué demonios acaba de pasar? La habitación estaba en un silencio sepulcral, pero los latidos del corazón de Pacífica resonaban en su cabeza. Su cara ardía, pero no podía decir si era por la fiebre o por la humillación. El silencio se sintió como si se extendiera por una eternidad antes de ser finalmente interrumpido. Resopló Mabel, tapándose la boca con la mano antes de estallar en carcajadas. Este podría ser el momento más vergonzoso de toda mi vida, pensó Pacífica, cayendo de nuevo sobre la cama y agarrándose los lados de la cabeza. Estaba claro que Mabel pensaba de otra manera. Su risa no mostraba signos de detenerse cuando las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lo siento. Ajá, ja, ja. No puedo respirar. Voy a dar un paso, ja, 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 alcanzó a decir Mabel a través de su histeria. Salió tambaleándose de la habitación, sus risas resonando por el pasillo. A medida que las risas se desvanecían, Pacífica sintió que su fiebre regresaba mientras su cabeza comenzaba a dar vueltas. Está claro que este entorno no era el libre de estrés que Dipper había recomendado. Dejó caer los brazos a los costados al sentir que el calor aumentaba. Incluso acostada allí, el dolor en su cuerpo solo parecía aumentar. Comenzó a sentirse como su sueño, una fuerza sofocante asfixiando su cuerpo. Sintió que se le apretaba el estómago al pensar en el vacío de tinta en el que había quedado atrapada. No quería volver a ese lugar solitario y oscuro. Dipper finalmente se recompuso, aunque su rostro todavía tenía un tono rosado cuando se volvió hacia ella. Mientras la miraba, su expresión ligeramente avergonzada fue reemplazada por preocupación. Pacífica. ¿Estás bien? Lo siento. No debería haberte hecho eso, te dejaré descansar un poco. Dijo, volviéndose hacia la puerta. No, pensó, tratando de pensar en algo que decir. No quería quedarse sola, quería a alguien cerca, alguien que le asegurara que todo estaría bien. Sin pensarlo, el brazo de Pacífica saltó y agarró la parte trasera de la camisa de Dipper. Se quedó paralizado, girando la cabeza para mirar por encima del hombro. Solo, quédate un rato. Hizo una pausa, no quiero estar sola. Pacífica solo podía esperar que su fiebre enmascarara su rubor. Apenas podía creer que realmente había dicho algo tan vergonzoso. Pero era cierto, realmente no quería estar sola. Oh, sí, es seguro. No te preocupes, estaré aquí mismo. Él atinó a responder, volviéndose para mirarla. Después de unos segundos de pie torpemente junto a la cama, se acercó a los pies de la cama para agarrarle una manta. Lo extendió sobre la cama, entregándole los extremos en lugar de meterla dentro. Pacífica se subió la manta hasta el cuello y finalmente cerró los ojos. Un momento después, sintió que el peso de la cama se movía mientras Dipper se sentaba en el borde. Después de respirar hondo, habló. Oye, Pacífica. Mira, lamento lo que pasó allí. Debería haberte ayudado a levantarte normalmente. Creo que sí, solo quiero hacer más para ayudar. No sé. Pacífica interrumpió a Dipper con una carcajada, abriendo los ojos y mirando hacia él. ¿De qué estaba hablando? ¿No se daba cuenta de que estaba haciendo bastante?
Cuando no tenía de dónde ir, él la dejó entrar sin pensarlo 2 veces. Cuando necesitaba a alguien con quien hablar, un hombre en el que llorar, él estaba ahí. Mientras ella está enferma en la cama, él está sentado a su lado. Dipper, dijo ella en tono exhausto, ¿estás bien? Me sorprendió que tus brazos de nerd fueran capaces de levantar algo más pesado que tu diario tonto. Dipper se echó a reír, girando la cabeza para mirarla. Cuando sus miradas se encontraron, Dipper le dedicó una amable sonrisa. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor mientras miraba a los ojos de Dipper. Una cálida sensación de comodidad y seguridad la inundó a medida que los latidos de su corazón se aceleraban. Pasó un momento y Pacífica volvió a la realidad. Su rostro se enrojeció cuando rápidamente se giró hacia un lado, de espaldas a Dipper. ¿Qué demonios ha sido eso? Cerró los ojos e intentó ignorar la sensación, pero por más que lo intentó, la imagen de Dipper se quedó grabada en su mente. Sabía lo que significaban estos sentimientos, pero se negaba a reconocer su causa. No había absolutamente ninguna forma de que estuviera enamorada de Dipper. No había nada que me gustara de ese sombrero tonto o actitud engreída. Y que, si una y otra vez, esa personalidad se desvaneciera y él estuviera ahí para ella cuando más lo necesitaba. Tal vez fue desinteresado, saltando de cabeza al peligro sin pensarlo 2 veces. Además de eso, era divertido, dulce, lindo, maldita sea, era perfecto. Era imposible concentrarse en otra cosa. Su mente estaba inundada con todo lo que él había hecho por ella. Le resultaba casi exasperante lo fácil que era gustarle. Quizás gustar de Dipper no era lo peor del mundo. Estaba envuelta en un manto de somnolencia a medida que se le hacía cada vez más difícil concentrarse. Dejó escapar un profundo suspiro antes de ceder a la sensación, relajando su cuerpo y su mente. Las imágenes de Dipper seguían inundando sus pensamientos, pero llegaban con consuelo. ¿Cómo me las arreglé para enamorarme de Dipper?, pensó para sí misma, mientras finalmente se quedaba dormida. O al menos, creía que lo pensaba para sí misma. Si sus ojos hubieran permanecido abiertos unos segundos más, podría haber presenciado la expresión atónita del chico sentado a su lado, aturdido por lo que acababa de escuchar. Cuando abrió la boca, no salió ningún sonido y solo un pensamiento estaba presente en su mente. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 11 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro.